imponer sanciones arancelarias a China. Ese momento marca el nacimiento del nearshoring. ¿Sí? En el proceso nos llega el COVID. ¿Sí? Estábamos en la parte bonita de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, cuando llega el COVID, y el COVID lo que hace es algo bien interesante. Le abre los ojos a las compañías para darse cuenta que estaban sobreinvertidas en China. Todo el mundo dice, híjole, dependemos demasiado de la producción china. Y entonces estas dos situaciones pues, provocan lo que es el nearshoring. Las compañías empiezan a aplicar esta fórmula que le llaman el China Plus One, es decir, nadie nunca pensó que China iba a cerrar, que las empresas iban a cerrar sus plantas en China para venirse a Norteamérica. No tenía ningún sentido porque el mercado asiático es enorme. Pero sí decir, ok, una parte de mi producción ya no la voy a hacer en China, la voy a hacer cerca de donde está mi cliente. Ese es el nearshoring. Después, junto con estas dos situaciones, se da una crisis laboral en Estados Unidos. A mí me tocó asesorar empresas donde ya el factor de decisión entre un lugar y el otro era cuál estado, cuál ciudad tiene la tasa de desempleo más alta. Y no les estoy hablando de 4% o 5% de desempleo, estamos hablando de ciudades que tenían 1.8 de desempleo contra una que tenía 2.1, y ese era el factor de diferenciación para poder elegir una ciudad. Se viene la crisis de los contenedores, que no sé si esas se lo vieron. Llegaban los contenedores, pero como no tenían que regresar, producto que regresar a Asia, era más económicamente factible dejarlos ahí tirados que enviarlos de regreso. Entonces, la situación que se provoca es que en China no hay contenedores, en Asia no hay contenedores para mandar productos hacia este lado del mundo, ¿no? Todo esto genera una situación que se llamó del just in time al just in case. ¿Qué quiere decir just in case? Las empresas empiezan a hacer inventarios de seguridad, ¿sí? Oye, pues yo sé que mi mercancía va a llegar en 4 semanas desde Asia, pero ¿y si no llega? ¿Y si me vuelven a bloquear el canal de Suez? ¿Y si se vuelve a ver otro? Pongo mi almacén, 10,000 metros cuadrados, y tengo un mes de inventario de seguridad, ¿no? Por si las dudas, el just in case. Ahora, veníamos de ese paisaje cambiante, llega Trump y nos vamos a un paisaje todavía más cambiante. O sea, no, por si no era poco, nos llega un Trump recargado. ¿Sí? Su política de aranceles le gustó y dice, pues, ¿por qué no se la aplicamos mejor a todo el mundo, no? Este momento marca la muerte del nearshoring. En mi perspectiva, en mi opinión, ahí se muere el nearshoring y se da pie a algo que yo llamo el forced shoring, ¿sí? el nearshoring forzado, el shoring forzado. ¿Por qué? Pues porque ahora lo que... ¿Quieren que use el micrófono? A ver, es mejor, ¿eh? Sí, Es mejor, ¿verdad? déjenme... Ok, entonces, se acaba el nearshoring, empieza el post-shoring y además empezamos a hablar de la supervivencia y la negociación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Al principio todo el mundo entendía que era una ratificación, nos quedó claro que no iba a ser una ratificación, que iba a ser una renegociación, y a últimas fechas ya incluso funcionarios de Estados Unidos hablando de qué caso tiene, qué sentido tiene el tratado. Sí hay muchas barreras que México está imponiendo de manera unilateral, ¿no? Estados Unidos se mete en una guerra comercial contra todo el mundo, eso es una ventaja para nosotros. Hay amenazas de recesión, hay amenazas de inflación, las economías cambiaron, el mundo globalizado se acabó y lo que estamos viendo ahora es un mundo regionalizado. ¿Cuál es el tema con esto? Bueno, que hay que elegir nuestra región, ¿sí? ¿Con quién estamos? ¿Con qué región nos vamos a quedar? Y vaya, tampoco es algo que tenga mucho análisis profundo. Somos Norteamérica y nuestro mercado es Norteamérica, ¿no? En este contexto, México, dentro del plan México impone o impulsa, perdón, una política de sustitución de importaciones, lo cual me parece una gran idea. El tema es la implementación, ¿sí? El gobierno habla de sustituir un 10% de importaciones. La sustitución de importaciones solamente se puede hacer de dos maneras. O creces a tus empresarios locales
o traes a las empresas de fuera que lo están haciendo para que lo hagan aquí. En el primer caso, tenemos un gran reto, porque lo que nos falta llenar de las cadenas de suministro son los proveedores de tercer y cuarto piso, ¿sí? Y estos generalmente suelen ser las empresas nacionales. Y México, y ustedes, nosotros que tenemos de alguna manera la vena empresarial, sabemos que ser empresario en México es un deporte de alto riesgo. ¿Sí? Si no es el SAT, es el IMSS, y si no es el Infonavit, y si, vaya, ya se la saben, ¿no? Entonces, también nos encontramos con que el comercio se vuelve una herramienta política. Ah, ¿no quieres hacer esto? Bueno, pues ahí te van las tarifas, ahí te van los aranceles. Oye, yo no estoy contento con esto, ahí te van las tarifas, ahí te van los aranceles. El comercio se vuelve una herramienta política. Y es lo que estamos viviendo ahora. Ahora, los disruptores los ha habido en toda la historia, ¿eh? Y nada más me voy de 25 años para acá. Todos aquí creo que tenemos edad para acordarnos que en diciembre de 1999 todo el mundo estaba preocupado porque no sabíamos qué iba a pasar con las computadoras el día 31 de diciembre a las 11:59 de la noche. El Y2K. Nadie sabía si los aviones se iban a caer, si los trenes iban a funcionar. No pasó. Luego tuvimos la gripe aviar, luego tuvimos el huracán Katrina, tuvimos terremotos, tuvimos Fukushima, tuvimos guerra civil en Siria, tuvimos la crisis petrolera en el 16, el COVID, tuvimos los incendios en California, tuvimos el bloqueo del canal de Suez, tuvimos la invasión de Rusia a Ucrania, tuvimos la guerra de Hamas con Israel. Es decir, crisis no faltan y no van a seguir faltando. Esto nada más son los últimos 25 años, ¿eh? O sea, no estamos desacostumbrados a las crisis y sabemos lidiar con las crisis. Entonces esta tiene su complejidad, pero creo que es una crisis que vamos a sortear. Ahora, con todo este contexto, ¿dónde está la oportunidad mexicana? Yo veo la oportunidad mexicana en una integración diferente con el mercado norteamericano. Al principio, cuando Trump empezó a amenazar con aranceles a todo el mundo, yo oía muchas voces que decían, pues acerquémonos a China, ¿no? Y mi reacción era decir, no saben lo que están diciendo. No tienen idea de lo que están diciendo, por una sencilla razón. China, cuando ustedes ven lo que compra China del mundo, principalmente compra materias primas. Petróleo, minerales, soya, pura materia prima. Cuando ven lo que compra Estados Unidos, automóviles, semiconductores, electrónicos, lo que yo les digo es, para venderle a China no necesitas ingenieros. Para venderle a Estados Unidos sí necesitas ingenieros. En un proyecto de país, tú necesitas ingenieros, tú necesitas gente que esté mejor preparada. Porque eso nos lleva a un concepto que se llama el de complejidad económica, que no sé si lo conocen, pero la complejidad económica de un país quiere decir o mide tu capacidad de hacer procesos más elaborados, de procesos más complejos, ¿sí? No es lo mismo hacer una tela que hacer un semiconductor, ¿sí? Entre más complejidad le puedes meter a tus procesos, más valor agregado le das a tus procesos. Y eso quiere decir que puedes vender más caro. ¿Cuánto puedes tú meterle de sobrecosto a la soya si lo único que haces es cosecharla y enviarla? Pero ¿cuánto le metes de sobrecosto, de valor agregado, a una pieza de metal que te llega y la sacas hecha un carro? ¿Sí? Ese es el valor agregado. Y en ese contexto, primero, China no compra eso. Segundo, China no necesita comprarle a nadie eso, porque la producción interna que tiene China da para surtirle a sus propias empresas, pero además para invadir al mundo, ¿sí? Ese es el gran problema. Si no nos acercamos a nuestro socio natural, pues nos vamos a ver en una situación un poco como la que tiene Brasil. Que Brasil es un país exportador que tiene pues, prácticamente el doble de tamaño que México, pero exporta mucho menos que México. Y lo que exporta tiene un valor agregado mínimo. ¿Por qué? Pues porque su mercado principal es China, ¿sí?
nosotros tenemos la gran ventaja de tener procesos de gran valor agregado. ¿En qué se ha reflejado esto? Que en toda esta crisis, que en todo este movimiento y disrupción mundial que hay, nuestras exportaciones a Estados Unidos han seguido creciendo. A pesar de las tarifas, a pesar de los aranceles, del arancel al aluminio, del arancel al acero, nuestras exportaciones a Estados Unidos siguen creciendo. ¿Qué quiere decir? Que la fortaleza de la región se está demostrando, ¿sí? Yo no sé si el Tratado de Libre Comercio va a sobrevivir, yo creo que sí, o sea, quiero pensar que sí, porque es muy útil para todos, pero aún si no sobrevive, lo que no debe cambiar y lo que no puede cambiar tanto es la relación comercial y de interdependencia que tenemos con Estados Unidos, ¿sí? No debe. No debe, no puede, vaya, para Estados Unidos es darse un balazo en el pie, y para nosotros es desastroso, pues, obviamente, pero para Estados Unidos es darse un balazo en el pie, y lo entiende muy bien. Apenas antier, la iniciativa privada le hacía un llamado al presidente Trump de que ya pusiera un fin al tema de los aranceles con México, de que ya hiciera lo que tuviera que hacer para que la negociación comercial con México quedara solventada y pudiéramos estar trabajando en orden, ¿sí? ¿Qué ha pasado? Nosotros tenemos los índices de medición de producción nacional siguen en aumento, ¿sí? Por ejemplo, a mayo de este año estábamos 3% arriba de los años anteriores, es decir, no le estamos dando fácil porque el tema político en México está pegando fuerte, el tema de certeza, el tema de las reformas. Sin embargo, el aparato productivo de este país sigue sosteniéndonos. Las exportaciones que México hace al mundo siguen manteniendo vivo al país. Y mientras así siga, mientras no cambiemos la capacidad de México de exportar, vamos a estar bien, vamos a tener capacidad de seguir haciendo. Sí, muchas gracias otra vez. Traemos datos del mercado de vivienda a nivel nacional y básicamente los últimos 3 meses hemos ido notando algunos cambios y sobre todo algunas señales donde vemos una pequeña contracción en el mercado, ¿no? Si lo vemos nosotros con la colocación de créditos, vemos que el crecimiento en lo que va del 2025 ha sido del 0.9%, cuando normalmente crece un poquito más. Los estados donde normalmente, o los estados que mayor colocación tiene es Nuevo León. Y Nuevo León nosotros lo estamos viendo como un estado, con una situación híbrida, ¿no? Tenemos la zona metropolitana de Monterrey, donde se concentra el 94% de la población y es donde más se desarrolla vivienda, y que hoy en día se está concentrando gran participación del segmento de interés social, ¿no? Más del 40% de la vivienda está en ese segmento y muy poco participa en segmentos residenciales y a más, ¿no? Lo que hemos notado es que hoy Monterrey está presentando algunas señales iniciales sobre temas de no crisis tan drástico, pero un poquito de señales donde vemos la detención de algunos desarrollos, sobre todo en el segmento residencial plus, luxury, incluso el high-end, donde vemos que se están deteniendo por falta de avances de obra principalmente, ¿no? Incluso permisos, lo cual puede marcar una señal interesante en la ciudad, ¿no? Y su fortaleza, que sigue siendo el líder, es principalmente por la colocación de esta vivienda, ¿no? de menos de 2 millones de pesos. El estado de Jalisco y de México, todo México, se siguen posicionando como grandes participantes de la colocación de vivienda nueva. Vemos que el valor por metro cuadrado está alrededor de los 20.600 pesos por metro cuadrado y presenta que sigue teniendo una tendencia al alza. Tenemos un crecimiento casi del 13% anual si lo comparamos con el mismo periodo del 2024 y el precio promedio de la vivienda es de 1.9 millones, ¿no? Que eso se va reflejando también por mucha falta de construcción dentro de los segmentos más tradicionales o el segmento de interés social. Y Nuevo León, como decía, concentra el 6% de toda la colocación hoy día de crédito. Aquí, por ejemplo, viendo la proyección al cierre de año, pues ya vemos que en este tercer trimestre del 2025
ya vemos una pequeña contracción con respecto a los otros periodos de los otros tercer trimestres, lo que vamos a ver así del 2023 y 2024, donde veníamos con una tendencia a recuperación. Sin embargo, el primer trimestre de 2025 tuvimos una caída que se vio muy fuerte en cuanto a la colocación de hipotecas, ¿no? El segundo trimestre tuvimos un repunte bastante importante en cuanto al número de créditos otorgados, y lo que proyectamos al cierre de año es que realmente nos quedemos abajito un 0.06%, o sea, no tengamos un crecimiento con respecto al 2024, ¿no? Esto lo que nos está dando indicaciones que puedan revertirse un poco en cuanto a la aceleración de la creación de la vivienda del bienestar, ¿no? Un poquito hemos ido notando algunas estrategias, sobre todo en recuperaciones de tierra. A lo mejor estaban en litigio por la parte de las grandes desarrolladoras como Exigeo, donde podrían colocarse estas viviendas. En la Ciudad de México, pues también seguimos viendo un nuevo crecimiento en cuanto al desarrollo de proyectos nuevos, sobre todo en ciertas zonas, ¿sí? La que sigue. Aquí, por ejemplo, vemos en el top 10 de las zonas metropolitanas cómo se está comportando la colocación en cuanto a la participación dentro de los segmentos. Y, por ejemplo, como comentaba hace rato, ¿no? Monterrey trae una muy buena participación en cuanto a la participación del segmento tradicional, ¿no? Que para nosotros es una vivienda desde los 800 al millón de pesos. 40% de la colocación está en ese segmento. Le sigue la vivienda media. Y si vemos los segmentos luxury, que para nosotros es la vivienda de más de 10 millones, pues está representando un poquito menos del 2%. Si comparamos en la Ciudad de México, esta tabla incluye lo que es vivienda nueva y usada, ¿no? Todo lo que es la participación. Por ejemplo, en la Ciudad de México, pues el 46% todavía se concentra en el segmento medio y un 36% en el segmento residencial, que es vivienda que va de los 3 hasta los 6 millones de pesos. Y aquí es donde empezamos a tener mayor participación en segmentos residenciales plus, que son viviendas de más de 6 millones, y si nos vamos al luxury, participa con un 5% de la colocación, en cuanto a vivienda de más de 10 millones. Otra zona metropolitana interesante es la Laguna, que es una ciudad que en desarrollo, igual que en la parte de Hermosillo, que también últimamente, y sobre todo a principios de año, vimos un importante impulso en cuanto a la creación de nuevos desarrollos. Es una ciudad que se empieza a verticalizar, al igual que otras ciudades como Guadalajara, ¿no? También en Guadalajara, que es la segunda zona metropolitana que está aportando mayor colocación de créditos, vemos que en los últimos años la verticalización ha sido muy fuerte, sobre todo en el proceso de vivienda nueva, ¿no? Si lo vemos a nivel también de Mérida, que es otra de las ciudades que se están impulsando, se están yendo hacia una mayor participación de los segmentos de más de 2 millones de pesos, ¿no? Donde vemos que puede existir un área de oportunidad, sobre todo a esta gente que sigue llegando, ¿no? Aquí, por ejemplo, no se ve Cancún estaba en posición 12, pero con Cancún la vemos que ya es una ciudad donde está demandando muchísima vivienda, pero para la gente que trabaja, ¿no? Vemos que si bien toda la Ribera Maya hoy en día está pasando por una crisis también en cuanto a la sobreoferta de vivienda, sobre todo en los segmentos residenciales, plus y luxury, que está siendo atendida o dirigida principalmente a la inversión para extranjeros o ponerla en unidades de Airbnb. Vemos que la falta de vivienda para la gente que llega a trabajar se está haciendo más notorio cada vez. La que sigue, por favor. Y aquí vemos también los precios, lo comentaba hace rato, es que la realidad es que los precios siguen incrementando a un ritmo del poquito más del 12%, por ejemplo, como la zona metropolitana de Mérida y Monterrey. Incluso en la Ciudad de México vemos que el crecimiento de los precios es del 2% en la media de los últimos años, ¿no? También tenemos otras zonas como la Laguna, que veíamos que tiene una participación acelerada en el segmento tradicional, y vemos que van creciendo por arriba del 10%. Incluso hay otras ciudades que tienen crecimientos por arriba del 16%, pero son un mercado que no son tan dinámicos, ¿no? Si consideramos estas 10 zonas metropolitanas, aquí es donde se concentra más del 40% de la participación de la colocación de vivienda, ¿no? Algo interesante es que, por ejemplo, la zona metropolitana de Guadalajara, pues hay un valor de 23.500 pesos por metro cuadrado, ya superando la media de Monterrey, ¿no? El Querétaro también es un mercado que ha ido acelerando sus precios en cuanto a las alzas. Todavía se siguen encontrando áreas de oportunidades con vivienda más asequible. Sin embargo, se están desarrollando muchos proyectos, sobre todo en zonas de Cibatá, la parte del Campanario, con valores que incluso ya llegan a superar los 60.000 pesos por metro cuadrado. ¿Sí? Y como, dando un poco las cifras preliminares del cierre del tercer trimestre aquí en la Ciudad de México, vemos que las ventas
están reflejando un crecimiento del 2.5%. El stock disponible sigue disminuyendo. Sin embargo, este crecimiento se está dando sobre todo en la zona norte de la zona del Valle de México, ¿no? Tenemos la parte de Tizayuca, Pango, Tecamas, donde se siguen teniendo un mayor número de colocación de unidades y desarrollos. Si vemos los proyectos que están iniciando sus ventas, son 78 proyectos, y si lo comparamos con los proyectos que agotaron su inventario, son 72, lo que nos está notando es que realmente la balanza no se está generando mayor número de proyectos, y lo cual hemos visto que los inventarios se van a ir agotando poco a poco, y eso también pues, lleva a la mano que el precio vaya incrementando. El valor hoy en la ciudad, en toda la zona metropolitana de México, pues está alrededor de los 52,000 pesos por metro cuadrado. Si ya lo vamos pulverizando por zona por los alcaldías de la Ciudad de México, pues esta ya alcanza los 73,000 pesos por metro cuadrado, ¿no? Incluso en corredores como Reforma podemos hablar de valores por arriba de los 25,000 pesos, incluso hasta máximos de 200,000 pesos, ¿no? Por ejemplo, en Polanco pues tenemos esta nueva tendencia con los branded residents, donde hemos notado precios que ya superan los 300,000 pesos por metro cuadrado en algunas propiedades, ¿no? Que si lo contamos, pues, si lo vemos, son unidades, sí. O en cuanto al volumen de mercado, son algunos proyectos, tenemos como de lo que es Armani Residence y el de Thompson, y ya están superando estas cifras en cuanto al valor por metro cuadrado, ¿no? Zonas que se están empezando a notar con un alto impacto en cuanto al número de proyectos, seguimos viendo alcaldías con alto potencial como Venustiano Carranza, en la zona de Zaragoza, alrededor del aeropuerto, un poquito yéndolo ya más hacia el circuito Río Churubusco, también la parte de Iztacalco, etcétera. Y bueno, la alcaldía que mejor sigue teniendo desplazamientos se mantiene en Cuauhtémoc, que sigue en segundo lugar Benito Juárez, con las áreas de mejor hoy en día que tienen mejor rendimiento. ¿Qué vemos para el 2026? Sí vemos que va a ser un mercado bastante retador, realmente hay ciertas políticas que pueden ir mermando la colocación o el desarrollo de nuevos proyectos, sobre todo en el tiempo de permisos, y sobre todo en la Ciudad de México. Vemos ciudades que hoy en día tuvieron un crecimiento muy acelerado entre el 2022 y el 2023, donde hoy día empiezan a tener una contracción en cuanto a las absorciones, como el caso de Guadalajara. Guadalajara llegó a tener crecimientos del 25% anual en sus precios por metro cuadrado. Hoy en día sus absorciones han presentado una contracción importante en cuanto al número de proyectos de unidades vendidas, principalmente en el segmento vertical, ¿no? En las zonas de playa, Cancún, la Riviera Maya son mercados que hoy en día también tenemos algunas señales donde podrían haber una pequeña contracción en cuanto al desplazamiento de unidades. Hay mercados emergentes, sigue siendo el Pacífico una zona de gran potencial. Tenemos un Huatulco, una zona de Oaxaca, donde vemos que se están desarrollando nuevos proyectos bastante interesantes, presentan buenas actuaciones. San Carlos en la parte de Sonora también tenemos diferentes zonas de crecimiento, etcétera, ¿no? En Los Cabos sigue siendo un mercado bastante sólido en cuanto a la colocación de proyectos. Sin embargo, bueno, en Los Cabos pues, tenemos un mercado netamente americano, sobre todo en la parte de California, ¿no? Estos son puntos generales de lo que vemos hoy en el mercado. La verdad es que el cierre del año vemos que va más o menos de forma flat, entonces hay bastantes áreas de oportunidades, y siempre, como decimos, ¿no? Los retos generan más oportunidades en ciertos sectores. Muy bien, Justino, muy concreta, nos dejaste pasmados, ¿no? ¿Quién compra? No por los anglicismos todavía, me lo estoy tratando de quitar todavía, y por eso ya es Banamex y me encanta. El tema es que no lo puedes ver standalone, el balance hipotecario. Si no lo ves con la vinculación que puedes tener con otros productos, los márgenes no te dan para hacer un producto rentable. Lo tienes que anclar a la vinculación y al cross-sell, como se le llame, con otros productos, si no, no jala. Y bueno, arrancaría, no voy a hablar como Banamex ahorita, y perdón que repita tanto el nombre, pero estoy muy emocionado por eso. Voy a hablar por parte del ABM, que les digo, Gonzalo, responsable y titular del comité. Básicamente hay tres viñetas que van muy alineadas, y discúlpame, no sé tu nombre, con Justino, con lo que comenta Justino. Uno, el primer trimestre que tuvimos, no digo que es para el olvido, pero sí ha sido muy complejo.
el primer trimestre de este año por un tema que comentabas tú precisamente, Roberto, ¿eres? Rodolfo, perdóname. Soy buenísimo con los nombres, Rodolfo, mencionaste una palabra que se llama incertidumbre. Teníamos, o la mayoría de los bancos tenían las tuberías llenas de créditos aprobados, muchos de ellos con avalúo ya listos para cocinarse. A partir de enero, hagan de cuenta que no sé qué. No desapareció la tubería. La decisión del cliente para decir vamos a firmar, esa fue la que desapareció. Entonces postergaron la decisión y los meses de marzo y abril para la banca en general, y yo soy parte del comité hipotecario de la ABM, realmente sí fueron para el olvido. O sea, la colocación de crédito les digo, con clientes ya formados se frenó. Afortunadamente para julio y agosto esa tendencia cambió. El incremento de precios en las viviendas, lo comentaba, en la Ciudad de México, primer trimestre 6.9%, desperfila el ahorro previo que tienen los clientes y requieren mayor crédito. Y temas de tasa de interés lo vamos a ver en la siguiente lámina y va muy alineado con lo que comentaba Víctor. El tema de las tasas de interés, hay mucha gente que me pregunta o se acerca conmigo y me dice, oye, si las tasas de referencia están bajando, hipotecario, ¿cuándo? Y no se puede ver igual. Y lo tengo en la lámina siguiente, si me ayudas, Monse. La línea roja es la tasa de adquisición promedio ponderada de la banca, que está en 10.24. Con lo que nosotros nos medimos no es con la tasa de referencia de cara a temas de costo de fondeo, sino con el bono, el M10. El M10, si se dan cuenta, por ahí del primer trimestre de este año, estuvo por encima de la tasa ponderada de colocación de la banca. Dicho de otra forma, estábamos abajo del agua. Yo creo que la banca tuvo que hacer un esfuerzo muy fuerte en sus finanzas y en sus P&Ls. ¿Para qué? Para evitar tener que, o para mantener una oferta competitiva en el mercado. Dicho de otra forma, para no subir tasas. ¿Por qué? Porque es tan pequeño el margen del producto hipotecario que una de dos, o bajas costos de fondeo de alguna forma, o subes precio, o bajas gasto. Esa es no hay de otra. En este caso, me parece que la banca se absorbió y estuvo al hueso en el tema de los márgenes que manejó, y afortunadamente ya es más constante el tema del M10. O sea, hoy ya no me preocupa tanto, pero, dicho por Marcelo Arriola, a título personal, no veo que de aquí al primer Q del año que entra vaya a ir para abajo, no lo veo. Entonces eso, la viñeta de la lámina anterior que frenaba un poco por el tema de las tasas, la adquisición de nuevas viviendas a través de la banca, va a estar lento. Entonces, me hubiera gustado traerles mejores noticias, pero no lo veo por ahí. Si me vas con la siguiente, por favor. ¿Cómo vemos este año? Y son datos pues, tal cual de la CNBV, o sea, al mes de agosto, en la parte de la banca, en la originación acumulada a agosto, en número de créditos vamos abajo 5.7%. Y en monto, que sí, el ticket promedio ha subido por el mismo tema de que han subido las viviendas un 6.9%, vamos flat. La proyección que tengo, igual a título personal, es que vamos a acabar, como dice el destino, flat al año que entra. Después me parece, lo traigo en la siguiente lámina, de 15 años constantes de crecimiento de la colocación de la banca en temas hipotecarios. Este año me parece que sí, no lo veo diferente a flat, no lo veo por arriba, es más, tal vez atacando un poquito por abajo, pero esta lámina en la parte de arriba lo que sí demuestra es la potencia que tiene la banca en la colocación de créditos hipotecarios para que la gente pueda obtener una vivienda. Oye Marcelo, pero ahorita ya llevan una caída del 8%, ¿no? En colocación de crédito. Así es. Y ciertamente, y lo comentaba Víctor, la banca sigue generando, y bueno, no es anuncio, pero afortunadamente Banamex está creciendo al 21%. O sea,
Sí, hemos tenido. emocionaste. Sí, hemos tenido esta emoción, comparto tu entusiasmo. Afortunadamente, Banamex trae muy buenos números. Gonzalo lo conoce, es una máquina. Yo llevo mucho tiempo con él, entonces sí, me encanta lo que estamos viendo en Banamex ahorita, el que la banca de consumo haya creído en el producto, nos hayamos vuelto visibles para el banco y nos hayan dado todo el apoyo para poder tener los números que tenemos ahorita y no estamos llegando a meta. Tienen meta todo. O sea, pese a ello no estamos llegando a meta. Oye, pero ustedes crecen y otros frenan. Estamos Eso va a llevar a ganando finalmente una participación caída, de la ¿no? Una caída. Así es, al final del día va a ser inminente una caída. Que también la gran ventaja es, bueno, no a pesar, junto con estar creciendo la parte de la morosidad en la vivienda, en la banca comercial, aunque se ve un piquito ahí en 2025, con carteras muy sanas, muy sanas. Y sí, me parece que tal vez, sobre todo en Infonavit, vaya, algo tenía que hacer. Y yo me acuerdo, y no es ventanear, pero Víctor, yo me acuerdo que, y bueno, tengo aquí también a Carlos, me voy a atrever a comentarlo, pero hace mucho, cuando se creó, primero con Afobi y luego con Adi, con Carlos, pues sí, recuerdo a Víctor Borrás en Infonavit, recuerdo a Guillermo Babas en Sociedad Hipotecaria y demás, y me acuerdo que cuando llegó Víctor, sí comentó, o hizo un comentario que yo en algún momento escuché, que decía, oigan, yo creo que se tienen que acordar de que se tiene que cobrar, que parecería pues que se les volvió a olvidar, porque el tema de la morosidad que yo tengo en Infonavit me parece que es algo que es 19.28%, es una locura. Es 1 millón de casos. Es algo que sí me parece que se tiene que tomar cartas en el asunto, porque si no va a ser insostenible. Entonces, bueno, en resumen es eso, la banca sigue apoyando la colocación de crédito hipotecario, y pues agradezco mucho el espacio, María. No, al Muchas gracias a contrario. todos. Realizados, el crédito puente se le llama así porque le des puentear de un crédito de construcción a un crédito individual. Por eso se le llama crédito puente, coloquialmente así se le conoce, en realidad es el crédito a la construcción. La primera diferenciación que yo le daría con lo que platicaba Marcelo hace ratito es, en el sistema financiero mexicano más o menos existen entre 50 y 55 bancos, más o menos. En el crédito hipotecario, que Marcelo me corrija, deben de participar más o menos 35, más o menos. O sea, la competencia es entre 35 actores. En el crédito puente la competencia, cuando muchos de 8. Eso sería lo primero que tendríamos que impulsar, que hubiera más bancos que participaran. ¿Por qué no lo hacen? Porque lo ven con riesgos, porque sus casas matrices de las otras geografías mundiales dicen no me interesa, necesito una área especializada, no sé medir el riesgo, no sé medir la certidumbre. El hecho es que bancos importantes, grandes, no participan. ¿Deberían de participar más? Sí. ¿Cómo lo logramos? Pues eso es bien difícil. Eso es bien complicado porque no solamente es que queramos que existan, tiene que haber una rentabilidad, tiene que haber un posicionamiento de que ese negocio derive otros negocios, como serían las hipotecas individuales, más su seguro, que es estupendamente rentable, lo que es el seguro, tú lo sabes mejor que yo, más otras muchas cosas de lo que le llaman el onboarding, ¿no? También es el anglicismo que se utiliza. Ahí les pongo unos datos que no se ven, pero no les pongo los nombres de los bancos, ahí imagínense. Donde, bueno, eso es la foto a julio de cómo se encuentra el crédito puente de la construcción. El líder del sector tiene 31 mil millones de crédito puente en saldo. Le sigue, no veo del todo bien, creo que dice 25.700. Se irían para atrás si les digo quién es ese banco. No se lo imagino. O sea, ese es un banco naranja de no es uno de los grandes bancos donde yo tuve la labor de colaborar y con mucho gusto durante muchos años. Exacto. Luego vienen otros bancos y bueno, la realidad es que eso tendría que crecer mucho más
Claro, habría que tener más competencia y tendríamos que tener una banca de desarrollo, específicamente la sociedad hipotecaria, que otorgara un funcionamiento de garantías para que pudiéramos tener productos, entre otros la parte de renta. Cuando la sociedad hipotecaria quiso entrar a la vivienda en renta fue un total fracaso. Lo hizo estúpidamente. La vivienda en renta se puede financiar, sí, pero si te van a pagar con los flujos de un contrato, ese contrato tiene que poder ser pues trasladable para que sea una garantía y por supuesto que no se puede tener un gobierno que te diga no pagues. Si no pagas, no pasa nada. O sea, entonces no tienes una garantía hipotecaria ocupada, no lo puedes sacar, etcétera, ¿no? Y por supuesto que también tendría que tener los elementos económicos que hicieran que esto fuera rentable. Porque también a veces somos medio hipócritas nosotros, ¿eh? Yo soy hipócrita, todos somos hipócritas. ¿Por qué? Porque queremos que nuestro banco nos dé muy buenas tasas en nuestra cuenta de cheques, pero no se da cuenta que lo que tiene que prestar tiene que ir en ese diferencial, ¿no? Y no es menor, ¿eh? Entonces también tendríamos que ponernos en esas dos, en esa dicotomía, como dice el doctor, ¿no? En la parte de abajo, en la parte negra, se ve cuál es la incidencia del crédito puente en el balance del crédito empresarial del banco, ¿no? Ese es un elemento interesante porque hay bancos, hay uno por ahí del 69%, pero es un banco especializado, que por ahí está sentado la persona. Y hay otros que están mucho más abajo y que tenemos mucho más cancha. Yo sí les puedo decir el mío, porque esos son mis cifras. Yo estoy ahí en el 2.700 millones, ese número está mal, estamos en 4.200. Una problemática que tenemos a nivel de gremio es que no tenemos las cifras. Es increíble que no tenemos bien las cifras. Esas son cifras oficiales y las cifras están mal. Entonces, desde ahí tenemos una área de oportunidad impresionantemente relevante. Si me dan la siguiente, por favor. Perdón, quiero darles un dato anterior. Ahora bien, el porcentaje, el monto que tenemos hoy los bancos es 127.000 millones de pesos. Se oye un número enorme, pero las hipotecas deben ser como 10 veces eso, ¿no? Más o menos. Eso muestra cómo se encuentra un negocio con respecto al otro. ¿Y por qué en uno hay 35 bancos y en el otro hay 8? De acuerdo con eso. Lo que sigue. Aquí lo que les estoy mostrando es precisamente lo que participan los bancos y lo que participa la banca de desarrollo, ¿no? Esa banca de desarrollo que dice Sociedad Hipotecaria Federal dice 29.000 millones. Ese número tendría que ser muchísimo más grande en garantía si queremos que esto llegue y alcance a otros lugares, a otras latitudes y sobre todo a otros nichos de mercado. Hoy vemos cómo se está la línea verde y azul. Si ustedes se fijan, este número de hasta acá, que son los 129.000, si a estos son a pesos corrientes, si lo hiciéramos a pesos constantes y le quitáramos la inflación, nos daríamos cuenta que el sector no está creciendo como debería de crecer. La siguiente, por favor. Ahora, en cuanto al monto dispuesto, aquí está bastante más claro lo que les acabo de comentar, ¿no? De año a año, con corte a julio, es decir, julio 23 a julio 24 y luego julio 24 a julio 25, la cifra de monto dispuesto es prácticamente la misma, con todo y que se tiene un crecimiento inflacionario importante en los materiales. Entonces, pues no está creciendo el crédito. ¿Por qué no está creciendo? Pues porque no ha habido más proyectos. ¿Por qué no hay más proyectos? Porque no hay las condiciones de certidumbre permisológica para que se hagan. ¿Por qué no se tienen las condiciones? Pues porque al gobierno no le interesa darlas. ¿Por qué en Monterrey sí se da? Porque en Monterrey tienen una densidad, lo que se le llama densidades, piensen en lo que puedo hacer arriba de mi casa. Quédense con ese concepto, es el más sencillo. ¿Cuántos pisos le puedo poner arriba de mi casa? En Monterrey tienen unas densidades libres en algunas avenidas. En México no solamente no hay buenas densidades, sino además hay una literal, que es el último elemento del uso de suelo, que te dice que tienes que hacer una línea de determinado tamaño. Y aunque hablemos de que hay 12 metros cuadrados y 19, esos son 10 proyectos. La realidad es que la vivienda en México tiene una literal que la hace muy complicada para que en los valores de una tierra te resulte el negocio para el desarrollador. Porque la cuenta no la deberíamos hacer por metro cuadrado, hay que hacerlo por proyecto contra el resultado y contra el target de vivienda que va a poder comprar esa persona, ¿no?
yo, honestamente, aquí al compañero de Pinza, los parámetros por metro cuadrado no nos sirven, tienen que ser por tipología, para que comparemos lo que la gente puede comprar. La gente no llega y dice, quiero 25 metros cuadrados, dice, quiero una casa de tales características. Ojalá lo pudiéramos modificar. Lo siguiente. Ahora, estas láminas se las puse porque el otro día que me tocó dar la plática en la asociación, en el simposio de financiamiento inmobiliario, que siempre es lo mismo, curiosamente. El primer foro es donde llegan todos los señores de las grandes industrias gubernamentales a las 9 de la mañana y a las 9:45 se van. Y no se quedan a nada. ¿Cierto o falso, Luciano? Totalmente. Y les dices, esperen. No, y todavía les aplaudimos. O sea, pero bueno, hablaron mucho de la vivienda del bienestar. La vivienda del bienestar, bueno, pues desde mi punto de vista, y me encantaría la opinión del compañero de Rúa, me parece que es la forma en la que el gobierno va a tener más votos por los que van a tener su vivienda y los desarrolladores van a tener la capacidad, los que lo tengan, de desplazar una reserva territorial que de otra manera no iban a poder desplazar, porque habían matado los suyos. Tal cual. Y todavía les están cobrando, les están pagando el 10% sobre 600,000 pesos. Evidentemente no es lo mismo 600,000 pesos en Tizimín o en Canacín que en cualquier lugar de México que no se puede, ni en Clavo. Bueno, O sea, no hay manera. Entonces no hay bienestar para todo México bajo su mismo parámetro de ubicación. Entonces, lo que me han preguntado es, bueno, ¿qué se podría hacer para que la banca participara en la vivienda del bienestar? Bueno, se podría participar en factoraje, porque pues habría algunas, las dos primeras se referirían a lo mismo, ¿no? El contrato del Infonavit o el factoraje, con respecto a que si el Infonavit te está contratando, pues ese contrato me lo pueda ceder como fuente de pago para que yo te dé un crédito en lo que no te están dando las estimaciones. Le preguntaba yo el otro día en una reunión, estaba Gonzalo, oye, al presidente de la Canadevi, ¿y tu contrato del Infonavit permite eso? No, eso no lo hemos visto. Bueno, perdón, entonces eso no se quejen con los bancos. Quéjense del modelo jurídico de que ustedes no previeron eso. Eso puede operar con Coviste y con Conadi. Exacto. O sea, si el contrato dice, oye, pues yo puedo ceder el contrato y si yo me tardo en poderte pagar la administración o la estimación en este caso, el banco me la puede descontar contra mi interés. No, pues eso habría que hacerlo. Lo platicamos en el comité de seguridad. Entonces, hoy por hoy no se puede hacer el factoraje. No se puede, ¿por qué no? Porque el contrato, yo no tengo el modelo de contrato, lo he pedido en 3 reuniones. A lo mejor los desarrolladores no lo tienen. Luego, un capital de trabajo, por supuesto que es factible. Necesitamos que las empresas tengan una capacidad de pago más allá del propio proyecto. Si tu contrato no me lo das y tu empresa no tiene la capacidad, pues ¿cómo te voy a dar un crédito? No se puede. Y, bueno, un arrendamiento, un leasing, porque vas a crecer, vas a tener una capacidad de, se vas a necesitar más motoconsumadoras, más tractores, no te puedo dar eso, nada más necesitamos que vuelva a lo mismo, nos indiquen cuáles van a ser los elementos de balance, los elementos de solvencia para que se pueda hacer. ¿Sí más o menos? Pues claro. Bueno, lo que sí. Ahora, ya lo hablamos hasta el cansancio hoy, ¿no? Ya se está aburrido. Gran incertidumbre en los trámites de permisos y licencias, pero no nos quejamos, no hay algo que digamos, bueno, ¿cuándo hacemos esto? Para verdad. Y por otro lado, también lo platicaba Justino, pues hay mercados que se empiezan a ver complicados. Lo que ha pasado en Tulum es impresionante, impresionante, porque se le pone un aeropuerto, hay una estación del Tren Maya y sin embargo las condiciones de seguridad, de permiso, lo que yo conozco casos de corrupción impresionante con respecto a los que les han pedido para los permisos y licencias, pues se hicieron que eso se cayera completamente. Entonces, esos son los elementos que tenemos que compartirnos con información y subir a las autoridades, a los desarrolladores, para entender el mercado al que vamos a actuar y que eso no nos suceda, porque pues tenemos defaults en
Tulum. ¿Y qué pasa? Pues a lo mejor alguien sentado en un banco de Luxemburgo dice, y dije Luxemburgo porque no hay, pues no te voy a apoyar en vivienda porque en México la vivienda tiene esta problemática. Y se hace una generalidad. Esas son las cosas que tenemos que ver. Es lo que les quería compartir el día de hoy. Espero les haya servido. Gracias, Federico, lo que despertaste, ahí todas las inquietudes. Muchas gracias. Vamos. 1.82 millones de viviendas, y para Ciudad de México 200,000 acciones de viviendas. Vaya, pues suenan, en un principio sonaban muy inalcanzables. A pesar de todo, ya hemos hablado también en estos foros muchas veces del déficit que hay, que se va acumulando. Bueno, ¿cuál es el compromiso de la banca ahí? Desde mi punto de vista, pues, en 3 niveles. O sea, el financiamiento a la oferta a través del crédito puente, o llamado crédito puente, que es un crédito a la construcción, como bien dice Federico, en donde la banca representa, es el principal proveedor de créditos de este tipo. Y el dato que yo tengo, y si no corríjame por ahí, es que el 70% del crédito puente lo otorga la banca directa. Entonces, el gobierno busca ampliar el acceso al crédito puente para pequeñas y medianas desarrolladoras, lo cual pues eso genera también un cuello de botella, a través de la Sociedad Hipotecaria Federal, que también ya mencionamos, que tampoco es lo suficiente, a través de créditos sindicados, a través de créditos directos, a través del otorgamiento de garantías. Vaya, pues todo eso que son pues, negociaciones que se tienen con la Sociedad Hipotecaria Federal, pues, sigue siendo, desde mi punto de vista, igual, pues falta, es insuficiente. En la Ciudad de México, pues esto es crítico porque gran parte de los proyectos pues, se detienen también, como ya hablamos, pues, por falta de liquidez o exceso en los trámites, ¿no? La verdad, y como se comentó, de todos estos bancos pues, sabemos pocos los que estamos participando en el financiamiento a la construcción como tal. Obviamente los bancos pues tienen el compromiso del financiamiento a la demanda, que también ya se habló mucho, o sea, créditos hipotecarios, entiéndanse, donde pues ya vimos las estadísticas también. Si por ahí no me equivoqué, pues más del 55% de los créditos hipotecarios pues, se otorgan por ahí de la banca. Entonces, también la banca tiene algo muy relevante a través de toda esta parte de la demanda. Y el tercer punto que yo puse es la coordinación público-privada y nuevos instrumentos, en donde la banca participa en qué, pues en consejos estatales, mesas de trabajo, con las autoridades de vivienda, en donde pues, se alinean objetivos, se hacen acuerdos federales, locales. Y bueno, por ejemplo, en Ciudad de México está muy activa la Canadevi, donde pues, se sienta con las autoridades en mesas de trabajo, tratando de hacer acuerdos y demás. No está Polo por acá, pero ha comentado Polo y que pues, bueno, va caminando, vaya, ha sido beneficioso, aunque insuficiente, pero va caminando, ¿no? En consecuencia, pues hay retos, ¿no? Hay retos de la banca, para la banca en todos estos rubros tenemos la flexibilización de plazos y montos, obviamente, de los que participamos en créditos puentes. Continuar desarrollando productos específicos que faciliten a los desarrolladores sus proyectos. Y para las autoridades, pues, como ya comentamos, disponibilidad de suelos, infraestructuras y reducción del tiempo de permisologías. Hay oportunidades, pues, creo que sí, aunque se ha dicho, nosotros en el banco somos positivos. Las tasas pues, están disminuyendo y aunque no al ritmo, bien se dijo, en los créditos hipotecarios va más lento, pero siguen disminuyendo. Como ya también se comentó, la prioridad gubernamental a la vivienda, es el sexenio de la vivienda, dicho por el gobierno. Eficiencia y tecnologías en costos de construcción. Hay desarrolladores que están buscando nuevas tecnologías, ser un poco más eficientes y poder bajar costos, ¿no? Las diversificaciones de fuentes de fondeo son los bancos, pero también se está buscando alianzas, fondos internacionales que buscan invertir en México y ven pues, en la vivienda una muy buena inversión, una muy buena oportunidad, ¿no? Y obviamente la innovación financiera para desarrolladores, ¿no?
que es ahí donde yo quisiera nada más muy rápido comentar qué estamos haciendo pues en el único banco inmobiliario que existe en México. ¿Qué significa eso? Que nosotros no prestamos un peso que no sea el sector inmobiliario, ¿no? O sea, necesariamente somos una institución de banca múltiple, que funcionamos con cualquier banco en términos de banca de inversión, en términos de banca electrónica, management de cuentas, pero en términos de banca comercial, pues solamente prestamos al sector inmobiliario. ¿Qué estamos haciendo? Este año sacamos un crédito puente denominado Crecedin, el cual, aquí a nuestro compañero constructor de CEBIC, es un crédito que va dirigido, es un crédito puente tradicional, pero va dirigido a los desarrolladores que son normalmente constructores o han trabajado en grandes desarrolladoras y están independizándose y poniendo su propia empresa, y que la banca difícilmente les va a poder prestar. Es un semillero que denominamos Crecedin, tiene no voy a entrar a dar más detalle, digo, si están interesados, igual en la audiencia que está electrónica, estamos a sus órdenes, pero básicamente es eso, es creer en el desarrollador, es darle el voto de confianza e ir creciendo con ellos y generar un semillero. Eso es bien importante, porque todos los bancos, el primer ratio que te piden cuando llegas es: dame tu experiencia, dime que traes 5 o 6 proyectos, cuántos has construido. Bueno, pues este producto que dimos de alta apenas hace algunos meses y que estamos promocionando, pues va dirigido a eso. Entonces es una innovación. La otra es un puente verde que sacamos este año. No se ha hablado mucho de esto de la sostenibilidad y sustentabilidad, pero nosotros en BIM estamos dándole un beneficio y estamos reconociendo a los desarrolladores que están invirtiendo en sostenibilidad y sustentabilidad, porque al final de cuentas eso tiene un costo adicional también. Y en BIM lo reconocemos y sacamos un puente verde, que esto también es muy importante porque hay hipotecas verdes, o sea, que le dan el beneficio al comprador por ser una vivienda sostenible y sustentable. Pero la realidad es que para el desarrollador pues poco se ha hecho en reconocimiento a todo esto, y nosotros este año, hace algunos meses, sacamos este puente verde que va dirigido a desarrolladores de vivienda que buscan certificarse en EDGE, en LEED, en Ecocasa, en alguna de estas, cualquiera de estas certificaciones. Nosotros reconocemos y damos valor. ¿En qué? En condiciones financieras, ¿no? Tratamos de reconocerles eso, y esto también lo hacemos de la mano del Banco Interamericano de Desarrollo. Tenemos líneas con ellos que van dirigidos justo a este producto que estoy comentando. Otro producto que sacamos también pensando en todo esto de los plazos y las permisologías, que se llevan mucho tiempo y consumen dinero, y ahí está el dinero parado, es un puente light que es para clientes de nuestra cartera, en donde les podemos financiar hasta el 15% del crédito puente del anticipo durante 9 meses. ¿Para qué? Pues para fondear esos gastos iniciales de permisologías y demás. Estos créditos se pueden ir hasta más de 50 meses por lo mismo de estos 9 meses iniciales. Entonces estamos dando ese beneficio de alargar más el plazo, pues, conscientes de todo esto que está sucediendo, y sobre todo en la Ciudad de México. Y ya entrando un poquito más a la Ciudad de México, pues somos un banco muy activo, y con esto pues, ya acabo, en puentes para norma 26. Se dijo que efectivamente no hay vivienda del bienestar en Ciudad de México, pero la ciudad, la vivienda asequible en Ciudad de México se llama norma 26, que es lo que el mismo gobierno ha estado promoviendo a través de Servimet. A Carlos McKinley lo hemos tenido en varios foros. Y bueno, la Ciudad de México está muy interesada, el gobierno de la Ciudad de México, en que esto avance. Nosotros somos un banco muy activo en temas de norma 26, es más, con Carlos hemos hecho reuniones con desarrolladores y demás. Actualmente financiamos créditos puente para esta norma 26 y estamos muy activos, ¿no? Bueno, pues yo ahora en términos de salidas, estamos por sacar nuevamente nuestra hipoteca individual, como se comentó por ahí. Algunos se están retrayendo. Nosotros lo hicimos desde 2020, paramos nuestra hipoteca por temas advertíamos en pandemia y todo esto, detuvimos nuestro crédito hipotecario, lo estamos echando a volar nuevamente. Es una buena noticia porque vamos a participar. Estuvimos fuera varios años, pero vemos una oportunidad en el crédito individual,
que sí va a haber por aquí, alguien comentó esto va a explotar, creo que fue Víctor, que dijo, y nosotros sí lo estamos viendo así. Es más, tenemos esquemas de bursátiles de esa cartera, justamente por la acumulación que podemos tener, no somos un banco totote, pero tenemos muy bien armado este esquema para poder atender eso y salir adelante. No hemos estado pasivos en todos estos años, a pesar de que hemos estado fuera del crédito hipotecario directo, pero hemos hecho alianza con alguna de nuestras empresas hermanas, que es Gircasa, justamente para ayudarle a nuestros desarrolladores a salir con perfiles, sobre todo perfiles pues, no comunes, digámoslo así, ¿no? Economías no asalariadas, mixtas, y nos ha funcionado muy bien, y por ahí vamos. Y ya, para terminar, una última reflexión. El crédito, literalmente, esta palabra me gusta mucho, el crédito literalmente es credibilidad, y en Banco Inmobiliario Mexicano creemos en el sector, creemos en la industria, creemos en los desarrolladores, y nos sumamos a las estrategias del gobierno federal y local, y seguiremos ocupándonos en la innovación. Como se pueden dar cuenta, hemos estado innovando en productos y en esquemas que faciliten el acceso al financiamiento. Gracias por escuchar. Como tuvimos aquí sobre la mesa el panorama real y crudo, también tenemos los discos de de los tres expertos, pero de manera así muy sucinta, platicarles cuál es el estado que guarda el turismo en general. Entonces, decir que el turismo es una actividad en crecimiento, pues es una obviedad. Los años recientes han consolidado esta industria a nivel mundial, involucrando en su desarrollo a nuevos grupos empresariales y sociales por su evidente reposicionamiento en los patrones de consumo de todos los estratos económicos. Incremento en el consumo turístico que inclusive presenta por primera vez señales de saturación y agotamiento en algunos destinos, que están impulsando el análisis y determinación de una necesaria capacidad de gestión para dirigir y controlar su crecimiento en función de los intereses de la población local, que algunas veces no coinciden con los esfuerzos económicos de empresarios o prestadores de servicios foráneos o ajenos a esa comunidad. El overtourism, la gentrificación y los nómadas digitales son temas abordados continuamente en todos los ámbitos, con explicaciones y recetas contradictorias. En México hemos venido criticando la política turística actual, que ha abdicado a la intervención gubernamental, dejando en manos del sector privado únicamente la explotación comercial, concentrando el interés gubernamental en lo que se ha llamado el turismo comunitario, que es un concepto francamente demagógico y desprendido de la realidad, pero políticamente muy atractivo. El dinero público se ha concentrado en los polémicos proyectos que dirigen los militares, como son los aeropuertos Haifa y Tulum, el Tren Maya, los hoteles adyacentes a las zonas arqueológicas del mundo maya y la resucitada Aerolínea Mexicana de Aviación. A pesar de esa sequía promocional institucional, los resultados son positivos, con algunas variaciones menores, pero que dan cuenta de un sólido flujo turístico nacional e internacional. Los fondos dedicados a la promoción turística se incrementan, con el reciente incremento de 14% al DNR y la recaudación del impuesto al hospedaje, que es de índole estatal y que refleja cifras superavitarias, pero la marca país ha sido abandonada y el desprestigio mediático de México a nivel mundial es innegable, no por la coyuntura política, sino por el desmedido crecimiento del crimen organizado. Se aproxima la edición 2026 de Fitur en España, en la que nuestro país será el invitado de honor, así como la edición número 50 del Tianguis Turístico en México, que se llevará a cabo en Acapulco, y en especial se aproxima el Campeonato Mundial de Fútbol, por el que supuestamente llegarán más de 5 millones de turistas adicionales. Este escenario aparentemente contradictorio pues será abordado por nuestros especialistas, expertos en turismo y ejecutores cotidianos de su operación. Así que me gustaría en primer lugar pues, pedirle a Levi Williams qué opina del tema turístico, cuál es su visión, y un poquito si comparte o está en desacuerdo con mi comentario. Hola, muy buenos días a todos. Pues definitivamente creo que hiciste un muy buen resumen de una realidad actual del turismo. Yo prefiero ser optimista, creo que en esta mesa se tocó el tema del optimismo, conscientes de nuestra realidad, obviamente, tenemos que ser muy conscientes de estos números, tenemos que ser conscientes
de que en el caso particular de nosotros, a mí como presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, pues nos toca comercializar el producto turístico. Y bueno, nos toca comercializar muchas veces el producto final de ustedes que otorgan créditos, ustedes que construyen, ustedes que generan ideas creativas de proyectos que repercuten en un producto turístico para nosotros. Creo que me quiero enfocar más en ese tema porque creo que va a ser más de interés de la mesa el área de oportunidad que tienen ustedes. Como bien lo menciona Carlos, pues hay una política que si bien nos puede parecer popular, populista, y pues en el hecho lo termina siendo, nosotros como empresarios pues tenemos que enfocarnos en el área de oportunidad. Nos toca sociabilizarlo, nos toca socializarlo totalmente. En ambas palabras es correcto, tenemos que sociabilizarlo y socializarlo. Entonces es un tema complicado, es un tema difícil, como bien decían, pero no imposible, que también nos abre áreas de oportunidad. Hablabas también del turismo comunitario, que es un eje principal del actual gobierno. Nosotros actualmente estamos trabajando en la activación precisamente de nuevo producto. Y hay otro segmento en el que también tocaban en la mesa, que también es un área de oportunidad, que es el área de la renta vacacional. Hablaban de que en México, pues las rentas, no hay, la renta mes, los servicios de renta están limitados. Bueno, pues la renta vacacional se ha incrementado enormemente. Y si bien no crece a cifras exponenciales como hace algunos años, ha mantenido este crecimiento por factores de destinos generales. En diferentes destinos del país esta renta o esta construcción para edificios de renta vacacional, vivienda enfocada en la renta vacacional para el turista promedio, se ha estancado, pero es precisamente porque el mercado ha cambiado. De acuerdo a lo que decía Carlos, si nos enfocamos en que estamos vendiendo el mismo producto turístico desde hace, ¿cuántos años te gusta, Carlos, que vendemos México de la misma manera? 35, bueno, 50. Estamos vendiendo el mismo producto, no le hemos puesto mayor creatividad. Acuérdense que todos los países turísticos emergentes que están teniendo éxito están ofreciendo productos originales. ¿Qué es esto? Y ahí es donde veo la oportunidad con el turismo comunitario. ¿Qué es lo más original que tenemos? Nuestra cultura. Fue el éxito en su momento de Tulum, que como también lo mencionaban, desafortunadamente lo terminó bloqueando el tema de seguridad, tema social, tema de corrupción, todo lo que ya sabemos. El encarecimiento, pero principalmente el éxito del producto radicaba en el tema cultural, el de la cultura local. Si nos enfocamos en el desarrollo de productos a través de la cultura, y bueno, a lo mejor de vivienda, en consecuencia las viviendas que se construyen alrededor de la cultura, bueno, como bien decías, los trabajadores de grandes desarrollos, que ahorita pues creo que Playa del Carmen y está siendo exitoso en ese punto, a pesar del tema de inseguridad ha sobrevivido y están construyendo grandes desarrollos alrededor, pero de desarrollos turísticos temáticos. Entonces, yo creo que ya hay mucha área de oportunidad. Me extendería demasiado, quisiera que nos enfocáramos, bueno, en lo personal me quise enfocar en ese tema para que pues veamos que no todo es tan malo como parece y que poniéndonos de acuerdo y trabajando en equipo podemos lograr cosas. Si nos acercamos a los que vamos a comercializar antes de construir, si nos asesoramos o antes de invertir, a lo mejor tendremos un nuevo producto. Con esto lo dejo aquí sobre la mesa. Muchas gracias. Muchas gracias, Levi. Ahora le pediría a Felipe Cervantes su comentario. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias a todos. Qué bueno que se quedan hasta el final, porque siempre estamos nosotros al final. El turismo representa el 8.7% del Producto Interno Bruto, de acuerdo a la gente que tiene los otros datos. Sin embargo, nosotros como iniciativa privada consideramos que puede llegar hasta un 15, un 16% del Producto Interno Bruto. Quiero compartir los datos de los que tienen otros datos, para que no digan que no es cierto, y les doy el comentario al final. Agosto del año pasado, según el INEGI,
tuvimos un incremento del 14.7 de visitantes internacionales y tuvimos un incremento de pasajeros mexicanos o gente que reside en el país del 10.7. Pero aquí lo interesante no es lo cuantitativo, sino lo cualitativo. El gasto total que hace un turista que viene aquí a visitarnos se incrementó solamente en un 3.4%. Y los mexicanos o la gente que vivimos aquí incrementamos nuestro gasto en un 16.4%. En gran parte se debe a lo que mencionaba Levi, de que tienen productos turísticos que hacen que uno gaste más. Y qué bueno que ahora nos estamos o se están enfocando en crear verdaderos productos turísticos, y les comento después. El gasto promedio de entradas de todo este incremento del 14.7 hasta agosto de este año descendió un 9.8%. Antes gastaban más, según los que tienen otros datos, para que no me digan que no es cosa mía. Y sin embargo, los que salimos incrementamos un 5.1%. Yo quisiera nada más, para terminar este comentario, cómo se mide el gasto medio, ¿sí? En agosto del año pasado el gasto medio por visitante fue de $285, sí, que es un 9.8% menos de la tasa anual. Entonces todavía nos falta cerrar el año. El de los turistas de internación fue de $961.30 promedio. El de internación es el que viene y pernocta en México, el que se queda cuando menos una noche, ¿sí? De los cuales el promedio de los que vienen vía aérea es de 1,101 dólares de gasto en su promedio. Esto quiere decir que los que vienen vía terrestre nada más gastan $372, y los que vienen de entrada por salida, que son además la mayoría, según los de los otros datos, gastan nada más $113. Aquí el tema no es tanto cuánto nos vienen a visitar, sino cuánto están gastando, y eso es donde nos debemos de enfocar. Desafortunadamente estamos por cumplir el 50 aniversario el próximo año del Tianguis Turístico de Acapulco, haciendo lo mismo, y esta es el área de oportunidad que se tiene para que podamos crear y hacer productos diferentes donde la gente sí venga a gastar. Somos muy ricos en cultura, muy ricos. Y ahora que este gobierno se le ocurrió decir que es turismo comunitario, lo que nosotros conocíamos como turismo rural ya existe desde hace mucho tiempo, y un ejemplo lo tenemos en Hidalgo. Ustedes han escuchado de las grutas de Tolantongo. Ese es turismo comunitario y tiene 30 años ese ejido explotando ese producto. Entonces, aquí lo que vale la pena es, como decía Carlos y Levi, es que sí creamos productos diferentes, ¿sí? Estamos muy, muy contentos porque vamos a tener el Mundial. Estamos muy, muy contentos porque pagamos $1 millón para ser invitado especial en Fitur. Es como los premios, también se compran. Y desafortunadamente yo creo que eso se pudo haber invertido de otra forma, en que fuesen más puntuales las promociones en el extranjero. Pero vamos a España, todos los mexicanos, autoridades y privados, a firmar nuestros convenios, porque es más padre en vez de firmarlos aquí en México. Y se nos sigue ocurriendo todavía publicarlo. Firmé el convenio con mi vecino de Prematur, pero allá en Madrid. Eso suena padre, ¿no? Bueno, sí quiero ser, como dice Levi, optimista. Hay mucho tema que hacer. El Mundial sí nos beneficia, sí es un exposure, pero un comentario: yo manejo Mundial desde Francia 98 porque me gusta el fútbol y he ido a todos. México va a ser el Mundial más caro, desafortunadamente, aquí, ¿sí?
Ni Qatar, con todos sus lujos, fue tan caro, ¿eh? Yo Qatar lo vendí en un promedio de $12,000 y aquí no baja de 16, 18 por ahí, ¿eh? Los 3 partidos con alojamiento, avión, todo eso, ¿no? Esperan 5 millones de visitantes. Yo no sé de dónde los van a sacar porque solamente va a haber 11 partidos con un promedio de 70,000 asistentes por partido. Ahí estás hablando de 1 millón, pero además el 80% vamos a ser mexicanos que ya residimos aquí. Y desafortunadamente otro dato que no nos hemos puesto a ver es nuestros colegas hoteleros están vendiendo hoteles con menos estrellas más caros que los de superlujo en Qatar. Se entiende por la distancia, porque es otro mercado, pero yo creo que sí deberíamos de ser más serios en el tema de, sobre todo me refiero a las autoridades, de echar las campanas a vuelo cuando todavía tenemos mucho trabajo que hacer. Ese es mi comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, Lupe. Yo le pediría a Héctor Cejas si nos da su comentario igual en este sentido. Gracias, agradecer, Mariel, y agradecer a todos, al Colegio de Notarios ahí por la anfitrionía. Y pues yo también soy optimista y voy a reforzar algunos de los datos. Al septiembre de este año versus 2024, pues la llegada de turistas internacionales aumentó un 7.5%, lo que representó un 6.5% en ingreso de divisas. Pero hay un dato muy interesante ahí. Tuvo una caída en recepción en lo que son las llegadas a vía aérea, un diferencial contra el 2024. Este aumento en la llegada de los turistas se refleja mucho por el turismo fronterizo, que se ha incrementado. Entonces son datos ahí que también son muy interesantes. Refuerzan, pero sí muestran un dinamismo que está teniendo la actividad. El panorama del 2025, pues sí, como lo decían, ha sido mejorable, ha aumentado el ingreso de divisas por la actividad. El turismo nacional se ha reactivado, yo creo que eso es importante y fundamental, al final representa casi el 80% del consumo turístico nacional. Ya en lo que se refiere al tema de la Cámara de la Construcción, que nosotros vemos el sector turismo como todo lo que se desarrolla en infraestructura vinculada, ligada al sector o la transversalidad del sector, ahí vemos una oportunidad en el tema de la vivienda. Ahora con las reformas que se van a presentar próximamente o que ya se han hecho a la línea 3 del Infonavit, creo que la mezcla de productos turísticos puede ser muy interesante, de productos de vivienda, perdón, puede ser muy interesante, el hacer proyectos de vivienda con vivienda media residencial y combinarlos con vivienda de interés social puede ser muy interesante para abatir el rezago que hay en vivienda para los trabajadores. Hay un proyecto que puede ser un referente de Ciudad Mayacobá, que encontraron ellos el mecanismo para poner vivienda para los trabajadores que se desarrollan dentro de la actividad de este complejo turístico, pero también pusieron vivienda para la venta. Entonces creo que puede ser un mecanismo interesante. El turismo sostenible es muy importante, ¿verdad? Cumplir con los estándares ambientales, sociales y de gobernanza. Y rumbo al Mundial 2026, que es una plataforma importante, y nosotros como Cámara pues lo vemos con toda la inversión que se está dando, sobre todo en materia de movilidad. Estamos viendo, aunque nos generan muchos conflictos, el tema del aeropuerto de la Ciudad de México, que se está teniendo y está teniendo una modernización buena o mala. A lo mejor añoramos el aeropuerto que se canceló, pero bueno, se está haciendo, ¿verdad? En el aeropuerto de Guadalajara, en el aeropuerto de Monterrey, pero sobre todo lo comentaba, en temas de movilidad se habla de alrededor de 100 mil millones de pesos lo que se va a invertir en materia de infraestructura vinculada al evento mundialista, ¿verdad? Yo sí en ese sentido voy a hacer un breve comercial. Nosotros tenemos en la Cámara de la Construcción estamos organizando un evento, un congreso internacional de infraestructura turística para el mes de noviembre, y pues ahí se van a dar cita varios expertos para analizar todo el dinamismo que está teniendo la actividad. Entonces pues por ahí les vamos a hacer llegar la invitación próximamente. Entonces sí creemos que el turismo está teniendo un dinamismo que está resurgiendo. Es importante lo que decía, volver al tema de la promoción. Desde la cancelación del Consejo de Promoción Turística, pues ha estado acéfala toda lo que tiene que ver con promoción. El CPTM cumplía una estrategia de contingencia ante todo lo que
los malas recomendaciones que se vivían en México y salía y hacía frente a todo eso. Entonces creemos que sí es importante que el gobierno, la Secretaría de Turismo retome algunas de los componentes que veía el CPTM. Entonces somos optimistas, creemos que en el sector turismo hay oportunidad también para el desarrollo y como lo decía, es lo que aporta el Producto Interno Bruto, que se dice que es alrededor del 8 o 9%, pues a veces creemos que es un poquito más. Muchísimas gracias por la invitación y estamos a la orden para cualquier comentario o duda. Muchísimas gracias a todos. Tenemos que terminar, Carlos, perdón, nuestro anfitrión se tiene que ir, yo tengo pendiente con la Ciudad de México. ¿Por qué quiero mencionar eso? Porque a veces en estas mesas, y lo decía, creo que Rodolfo, a veces son como confesionarios, cada uno veo que hay muchos vivienderos aquí, pero nosotros como industria de la construcción no solamente tenemos vivienda, desarrollamos infraestructura, desarrollamos agua, desarrollamos movilidad, muchas cosas, ¿no? Entonces, el enfoque sistémico que tenemos la Cámara es más amplio en este sentido, ¿no? Nada más comentar, el 90% de las empresas afiliadas a la CEMIC son MIPYMES. La que sigue, por favor. Estos son datos de cómo aporta la industria de la construcción al PIB, 9.2%, son datos de nosotros, de la CEMIC, ¿sí? La que sigue, por favor. Hay 20,000 empresas registradas, 1,480, pero no todas están afiliadas a la CEMIC. Aquí hay un tema que me preocupa y nos ocupa mucho en la CEMIC Ciudad de México, que es la informalidad de la vivienda. 70% de la vivienda se hace de manera informal, ¿sí? Entonces, nosotros como gremios es algo que procuramos que se pueda integrar, porque finalmente somos las empresas formalmente establecidas de la ciudad y del país. Aquí no me dejaron mentir, Héctor. La que sigue, por favor. Ok, nada más, afortunadamente hemos podido integrar, hay 8,000 empresas afiliadas a la CEMIC Nacional y tenemos aproximadamente 400 empresas en Ciudad de México. Adelante, por favor. Sí, bueno, aquí es un dato interesante, cómo está el día de hoy, son datos de INEGI, no son datos aquí inventados, de cómo está la producción por tipo de obra. Si se dan cuenta, la obra en sus diferentes sectores ha venido cayendo. En el tema de edificación, el tema de agua y riego, aunque ahora en el nuevo PEP y la nueva administración traemos muchos programas. El tema de electricidad y telecomunicación se ha mantenido porque hay mucha inversión privada. El transporte y urbanización, terminó el Tren Maya, terminaron todos los proyectos de aeropuertos, también se cayó, ¿no? Aunque esa es inversión que siempre decimos en broma que vamos a afiliar a la Sedena y a la CEMAR, ¿no? Sí, pues son los mayores constructores de este país. La parte de petroquímica se ha mantenido sin variación y otras construcciones que se han mantenido. Ahora que sí, por favor. A ver, aquí hay un dato que nos preocupa mucho, cómo es el sector establecido en cuanto a la actividad de personas contratadas, ¿sí? Son 4.6 millones en todo el país, este es un dato. En Ciudad de México son 208,000 personas, ¿sí? Que es el 4.5 del total nacional y que genera más de 450,000 empleos directos. Ojo, es de todas las industrias, no únicamente vivienda. La que sigue, por favor, ¿sí? Y este dato es únicamente Ciudad de México. Es un dato muy preocupante para nosotros, porque se está cayendo el personal ocupado en la industria de la construcción. Es aproximadamente, no alcanzo a ver, creo que el 38% de lo que se ha caído, ¿sí? Así, 38% en su comparación anual. La que sigue, por favor. Y estos son datos del IMSS también. La afiliación al IMSS, por eso hablo de la formalidad de las empresas, que estamos con números negativos y eso pues tampoco es bueno para la industria, para todas. Y aquí me refiero a todas, porque la vivienda depende, y perdón que lo digan mis amigos urbanistas, de la infraestructura. Y entonces siempre decimos que es primero el huevo o la gallina. Yo como ingeniero tengo esa más formación, creo que primero es la infraestructura, ¿sí? Podríamos poner muchos malos ejemplos. Un ejemplo que siempre le pongo a mis alumnos, porque también tengo la formación de profesor, es Santa Fe. Primero sí Santa Fe y después se les ocurrió cómo lo iban a llegar, ¿no? ¿Sí? La que sigue, por favor. Bueno, esto es por estados, cómo se ha venido cayendo la construcción. Son datos, insisto, del INEGI, ¿sí? Validados. Entonces, se dan cuenta, Oaxaca, Quintana Roo, Campeche, Tabasco, pues son estados que tuvieron grandes inversiones por todo el tema de lo que ya sabemos, ¿no? La que sigue, por favor. Ahora, nada más, hay un par de temas rápidamente ya para que podamos ir cerrando, en función del tiempo de todos ustedes.
que es el tema de la tecnología de la construcción, tecnologías de información. Desafortunadamente en México estamos todavía muy rezagados en cuanto a temas de construcción en tecnología. ¿Sí? Brasil y Chile están muy por arriba, Colombia de hecho está más por arriba que nosotros en el tema de tecnologías. La que sigue, por favor. Bueno, ahí es una gráfica de cómo se encuentra México con relación a otros países, del PIB, la inversión en tecnología, en tecnologías de la información para el tema de la construcción. Entonces, la verdad, es un tema que también ocupa mucho la CEMIC nacional, lo estamos haciendo también en la Ciudad de México, te les voy a meter el comercial, como también ya lo hizo Héctor, ¿sí? Sobre el tema de la tecnología de información. Yo creo que seamos vivinderos, desarrollemos infraestructura de agua, de carreteras, de cualquier energía, pues tenemos que voltear a la tecnología. Turismo probablemente tenga también sus datos de desarrollo tecnológico, y entonces es un tema que a nosotros nos está preocupando mucho. La que sigue, por favor. ¿Qué es lo que nosotros estamos proponiendo para poder desarrollar con una visión, en este caso Ciudad de México metropolitana? Pues que existe una planeación, por eso insistí y abrí el diálogo con el tema del Plan General de Desarrollo, el Programa General de Ordenamiento Territorial, pero con enfoque metropolitano. Por ahí hay un tema que nosotros estamos sugiriendo, que es el tema de las propuestas no solicitadas. En el tema de infraestructura, insisto, si no hay inversión privada para desarrollar infraestructura, pues la vivienda pues no va a caminar, ¿no? Proyectos ejecutivos, es algo que también en Cámara, Colegio de Ingenieros, hemos insistido mucho, que existan proyectos ejecutivos, que no sean ocurrencias y que los planos ASBIL finales no sean los del proyecto, ¿no? Y finalmente la opción de tecnologías de la información. La que sigue, por favor. Bueno, hay más adelante, por favor, habrán escuchado que es un BIM. Miren, nada más para que vean cómo estamos atrasados con otros países con relación al BIM, que es el Building Information Modeling, ¿sí? Nos llevan 50 años a Estados Unidos y Reino Unido. España nos lleva 10 años, Brasil y Chile nos lleva 6 años de avance en cuanto al uso de tecnología BIM, para poder desarrollar e integrar proyectos. Entonces, si es un tema que tenemos muy en cámara, la que sigue, por favor, y ya prácticamente termino. Si quieren nada más los beneficios, para estar la presentación, para quien la quiera ver. Y la última, por favor. Pues el 6 y 7 de noviembre también tenemos un foro BIM organizado por CEMIC Nacional, Ciudad de México, va a ser en la instalación del ITC. Todos son bienvenidos. La verdad es que va a haber un panel, pues seguramente inaugurará el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, el maestro Jesús Esteban. Y bueno, estará gente de la Ciudad de México, probablemente la jefa de gobierno, entonces están invitados. Y bueno, es cuanto. Quedo solo. Muchísimas gracias. Y gracias por